días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Cada día trae su afán, dice el refranero popular, pero también podríamos decir que cada día trae su sorpresa, que en Colombia no deja de ser del mismo talante. Violencia institucional, atentados y asesinatos de los liderazgos sociales, decretos para proteger al empresariado y las fortunas de los más ricos, desprotección de los más urgidos, negación de sus derechos y otro cúmulo de medidas políticas y económicas que atomizan el tejido humano nacional al ahondar la histórica desigualdad que padecemos y que nos ubica como uno de los 4 países más desiguales del mundo. Acerquémonos en esta nueva entrega del informativo La Vacuna al afán y a la sorpresa que nos trae el día a día en Colombia. Estos son nuestros informes. Primero, Human Rights Watch lo reconfirma. El 21 de marzo hubo una masacre en la Cárcel Nacional Modelo. Segundo, Raúl Sibeki lo que deja el 2020. Y para terminar, un caleidoscopio para observar el país. No es posible tapar el sol con un dedo. Así lo acaba de recordar Human Rights Watch al gobierno colombiano al denunciar que lo sucedido el pasado 21 de marzo en la Cárcel Nacional Modelo fue una masacre. Según el gobierno nacional, en palabras de la otrora ministra de Justicia y próxima Procuradora General de la Nación, lo allí sucedido fue una heroica reacción de la Guardia Penitenciaria que impidió una fuga de presos, una acción de la Guardia de la que se siente orgullosa y que agradece mucho. Veamos el informe de la Organización Defensora de los Derechos Humanos. Muertes de detenidos habrían sido intencionales. No ha habido justicia para los 24 presos muertos en marzo en la cárcel La Modelo. Un nuevo informe elaborado por expertos forenses a petición de Human Rights Watch indica que las muertes de detenidos durante el motín penitenciario que tuvo lugar en Colombia en marzo del 2020 habrían sido intencionales. Escuchen cómo es que nos están dando bala. Como podrá recordarse, el 21 de marzo 24 internos murieron y 107 personas resultaron heridas, incluyendo 76 detenidos y 31 guardias penitenciarios, resultado de la respuesta de las autoridades carcelarias ante un motín iniciado por los internos en la cárcel La Modelo en Bogotá. El motín se produjo en el contexto de varias protestas en las cárceles del país en reclamo de condiciones adecuadas para prevenir la propagación del COVID-19. El grupo de expertos forenses independientes y el Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura analizaron los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Los expertos concluyeron que la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar. Y agregaron que los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas en vez de matarlas. Acá nos estamos muriendo, vea, habemos tiroteados. Acá nos estamos muriendo, vea, un tiro de fusil. Este nuevo informe, basado en documentación oficial, indica que las muertes de los detenidos habrían sido intencionales. Sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos.
Los 24 informes de autopsia examinados por los expertos internacionales no anexaban fotografías, bosquejos, análisis de balística ni información de investigaciones en el lugar de los hechos. Se corroboró autenticidad de los informes de manera independiente. 10 de los 24 informes no estaban firmados, incluyendo 2 que estaban marcados con la leyenda borrador. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron a los expertos forenses y a Human Rights Watch que no se habían presentado actualizaciones ni revisiones al 9 de noviembre. Los expertos no pudieron obtener ni consultar otra información, como informes médicos o investigativos acerca de presos que sufrieron heridas pero no fallecieron. Algunas de las autopsias describen lesiones recientes no letales producidas aproximadamente al momento de la muerte, que no estaban relacionadas con las heridas de bala. No obstante, no fue posible concluir si los presos habían sufrido torturas u otros maltratos solamente a partir del análisis de los informes de necropsia disponibles. Hay que recalcar que el Grupo de Expertos Forenses Independientes es un órgano internacional conformado por 42 destacados especialistas forenses independientes de 23 países, que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales. Por su parte, el Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura es el principal centro de investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la tortura y los maltratos. Es una coalición de 158 centros de rehabilitación en 74 países. En el marco de estos sucesos, el 21 de marzo, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, manifestó que las muertes y lesiones se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un plan criminal de fuga. 2 días después fue publicada su comunicación con la Guardia Penitenciaria, en la que reconoce sentirse orgullosa y que agradece mucho a los guardias penitenciarios por haber impedido la fuga. Orgullosa del cuerpo de custodios. Lo que hicieron anoche fue, es decir, yo creo que ustedes no se han alcanzado a imaginar lo que hicieron anoche. Como es conocido, la otrora ministra de Justicia asumirá en enero del 2021 como Procuradora General, en cuyo rol llevará a cabo investigaciones disciplinarias sobre lo sucedido en la Modelo. Existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés que limite las posibilidades de una investigación oportuna, eficaz e independiente sobre lo sucedido en la Modelo. Es por ello que deben establecerse salvaguardias para asegurar que cuando Margarita Cabello asuma su nuevo rol como Procuradora General, la investigación sobre las muertes en la Modelo se lleve adelante de manera independiente y exhaustiva, a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos, subrayó Human Rights Watch. Según esta organización internacional defensora de los derechos humanos, las investigaciones oficiales en Colombia por lo sucedido en el centro penitenciario no arrojan resultado alguno. Conclusión que extrae de reuniones llevadas a cabo con entes responsables como la Fiscalía General de la Nación, que pese a informar en agosto pasado de investigaciones en curso, 3 meses después, en noviembre 13, informa que aún no había presentado imputaciones en relación con las muertes o las lesiones. La Fiscalía manifestó a Human Rights Watch que los fiscales habían entrevistado a 300 de los más de 4.900 detenidos que habrían sido testigos de lo ocurrido, y aclaró que no había desidia ni lentitud en las investigaciones. La declaración sugiere que la Fiscalía General de la Nación prevé entrevistar a casi todas las personas detenidas en la Modelo. No hay que olvidar que la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de la fuerza letal respondan por sus actos. De igual manera, la Procuraduría General de la Nación tampoco ha logrado avances significativos. El 9 de noviembre, un alto funcionario indicó a Human Rights Watch que la institución estaba investigando los casos de muertes y lesiones, pero aún no había identificado a ningún guardia penitenciario presuntamente responsable. Este funcionario de la Procuraduría manifestó que una de las dificultades que planteaba la investigación es que los guardias no llevaron un registro de qué arma utilizó cada agente el día de los motines.
¿Estamos ante un aviso de impunidad? Es importante tener presente que el derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la vida y a la integridad física e impone a los gobiernos un mayor deber de cuidado con respecto a las personas bajo su custodia. Asimismo, los estándares internacionales exigen a las autoridades realizar investigaciones oportunas, imparciales y efectivas sobre las muertes o lesiones graves sufridas por personas bajo custodia. Lineamientos internacionales como los principios de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego disponen que las armas de fuego solo pueden ser utilizadas cuando ello sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Los miembros de la fuerza pública no deben usar armas en su trato con los detenidos, salvo en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, o cuando resulte estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona que represente una amenaza grave para la vida y se resista a las autoridades. Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos, explicó Vivanco. Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en la Modelo. Justicia. Eso es lo que esperan los familiares de los presos asesinados y violentados en su integridad física, heridos por bala, golpes de garrote, patadas a granel y todo tipo de agresión física el pasado 21 de marzo por decenas de guardias penitenciarios dispuestos para contener la protesta de los presos, que reclamaban deshacinamiento del penal como medida protectora contra el avance del COVID-19. Una medida de justicia que en la investigación no debe implicar solo a los guardias, sino y sobre todo a los funcionarios de alto rango, tanto del gobierno nacional como del instituto que administra las cárceles del país, que dieron la orden para controlar la inconformidad de los presos al precio que fuera, como es de suponer por la manera como terminó la jornada de desobediencia organizada por quienes estaban tras los muros. Este pudiera ser, si se tratara de evaluar los sucesos de violación de los derechos humanos en Colombia durante el 2020, uno de sus principales registros, el mismo que desnuda el carácter del régimen colombiano, su desprecio por la vida de los marginados, disidentes, pobres y todos aquellos que no son adeptos al ejercicio del poder que caracteriza a quienes han gobernado el país a lo largo de 2 siglos. Evaluación del año 2020, que en sus principales registros internacionales encara Raúl Sibeki, entregando a continuación unos primeros avances. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Ya estamos entrando en el mes de diciembre y como todos los diciembres me parece que siempre es bueno mirar atrás y hacer balance del año. Hacer balance de este año, 2020, año de pandemia, un año atípico desde todos los puntos de vista. En esta primera instancia lo que quisiera hacer un balance más bien de tipo geopolítico, más bien una mirada general. Entonces, este balance va a estar focalizado ¿en qué? En lo que sucedió este año en el sistema mundo capitalista, moderno, patriarcal y colonial. Como ustedes saben, ya en enero la pandemia estaba declarada en China y a partir de ahí se fue extendiendo a todo el mundo. Todavía no se sabe muy bien cómo fueron los canales, dónde nació. Se dice que en un mercado de Wuhan, donde había murciélagos, y de ahí se expandió al mundo. Hay otros datos que dicen que ya en noviembre en Italia había trazas de pandemia. Entonces, más allá de esto, lo que quiero enfatizar es, en un año de pandemia, el sistema mundo no ha cambiado radicalmente, pero sí ha profundizado las tendencias que ya tenía. El crecimiento de China y de Asia
y el estancamiento y pérdida de norte de Europa, Estados Unidos y en gran medida de América Latina. Veamos por partes. China salió muy rápido de la pandemia. China tuvo un cierre masivo y macizo de toda una provincia, cuya capital es Wuhan, y 60 millones de habitantes, y a partir de ahí comenzó rápidamente, ya en marzo estaba abriendo, mientras en Europa, en Estados Unidos y América Latina estábamos cerrando. Entonces la economía china este año tiene un crecimiento pequeño, estaba acostumbrado a crecer un 6-7% en los últimos años, este año crecerá el 1 y pico por ciento, pero crecerá. En contraste, los países europeos y Estados Unidos, que los vamos a poner en un mismo bloque, tienen una fuerte caída del Producto Interno, una desocupación importante y una segunda ola de coronavirus que está siendo mucho más depredadora que la primera. En cantidad de contagios, sin lugar a dudas, el número de muertos no tan fuerte como la primera, pero sí está habiendo una situación de caos hospitalario o de que los hospitales están cerca de desbordarse. Esto hace que tanto, sobre todo en Europa, haya un cierre importante. Ahora van a abrir en las semanas, 2 semanas, en las fiestas navideñas para reactivar la economía, pero sin duda esto va a tener repercusiones fuertes hacia el futuro. Entonces tenemos una situación en la cual el declive de Estados Unidos está acentuado, el declive económico y geopolítico de Estados Unidos, contrastando con el ascenso de China y Asia, y la situación europea de desnorte, de no saber muy bien para dónde va este continente, se agudiza. En el caso de Asia se acaba de firmar un acuerdo entre los principales países asiáticos, ASEAN, que es la alianza principal. Además están Japón, Corea del Sur y China. Esta alianza, esta firma de este acuerdo, el RCEP, es importante. ¿Por qué? Porque por primera vez un acuerdo que venían negociando desde hace mucho tiempo, la inclusión de Japón y de Corea del Sur le da un dinamismo a este acuerdo muy fuerte. Ustedes tengan en cuenta que Japón es una de las economías más fuertes del mundo y la de Corea del Sur también lo es. Entonces, esto consolida el ascenso de la región asiática, concretamente Asia-Pacífico, que contrasta con esta situación de estancamiento de Europa, del no saber muy bien hacia dónde va. Inglaterra, con el Brexit, va por otro camino ahora de Europa, más aliada a Estados Unidos, y el cambio de gobierno en Estados Unidos, que es una crisis política porque Trump no reconoce haber perdido las elecciones y Biden intenta llegar diciendo, bueno, aquí está Estados Unidos preparado para liderar el mundo de nuevo, como si no hubiera pasado nada, y en estos 4 años el ascenso de China se profundiza. Y luego tenemos América Latina. En América Latina no acabamos de salir de la pandemia. Hay una estabilización y en algunos países mejora de la situación, pero en general podemos decir que aún la segunda ola no ha calado hondo en América Latina. Yo creo que estamos empezando la segunda ola y esto se sobrepone a la primera ola que nunca terminó. Entonces vemos países que no pueden sostener el cierre de la economía, que están abriendo de forma acelerada. Los grupos económicos poderosos lo exigen, lo presionan para ello. Y tenemos una situación que a mí me gustaría contrastar. Yo no la tengo clara, pero la expongo. Al comienzo de la pandemia, Argentina hizo un cierre abrupto. No se podía ir de una ciudad a otra, de un barrio a otro. Todavía hay provincias que no se puede salir de una provincia a ir a otra. Y ese cierre le dio muy buen resultado. En los 2 o 3 primeros meses hubo pocos contagios y pocos muertos y el sistema sanitario funcionando bien. Va a un establecimiento de salud del sistema público y llega de que ya está al tope, completo, tendría que ir al sistema privado. Brasil hizo lo contrario. Bolsonaro
relajó los controles, hubo bastante apertura, uso de tapabocas se fue imponiendo con el tiempo, pero no hubo un cierre, un lockdown, como se dice en inglés, y las cosas funcionaron. 10 meses después, hoy Argentina tiene más cantidad de infectados, de contagiados por millón de habitantes y más fallecidos por millón de habitantes que Brasil. Entonces a mí se me ocurren dos preguntas, ¿verdad? La primera, ¿cuál es la diferencia de fondo, no en el momento, en el largo plazo, entre países que han hecho un cierre muy riguroso y los que han hecho una cosa más relajada, más abierta? Porque a la larga tienden a emparejarse. Yo creo que el cierre riguroso al principio tiene la virtud de que evita que se saturen los servicios sanitarios. Pero en cuanto a la sociedad en general, evidentemente el no cierre y el cierre se emparejan. Pero además hay otro elemento. Tú dices no cierro, pero la población se encierra. En México, por ejemplo, no hay un cierre abrupto, hay bastante libertad para moverse, pero la gente se queda en sus casas, no viaja o viaja poco, y no es obligatorio el uso de mascarilla, pero la gente la usa. Es que la propia sociedad va creando situaciones, conciencia, comportamientos en los cuales empieza a tomar medidas independientemente de los gobiernos. Yo salgo a la calle sin mascarilla porque aquí no es obligatoria y me la pongo cuando entro a un sitio cerrado que es obligatorio y que además tiene su lógica. Pero es muy variable. Días de semana la gente me mira si voy sin máscara, pero los fines de semana los parques están llenos y nadie usa máscara. Lo que estoy queriendo decir es que es todo más complejo que lo que dicen los gobiernos y las autoridades sanitarias. Acá, por ejemplo, el ministro de Salud o los asesores del ministro de Salud, que es gente razonable, por más que sean de derechas, dicen, en el espacio abierto es casi imposible contagiarse. Y no es lo mismo subirse al Transmilenio, que vamos todos apretados, que andar caminando por una avenida o en un parque de Bogotá. Ni que hablar si subimos caminando a Montserrat, que no nos cruzamos casi con nadie. Entonces yo creo que, como sucedió con la epidemia de SIDA, de VIH, la gente va encontrando comportamientos. Si tienes una pareja estable, ¿para qué vas a usar preservativos? Si no la tienes, es medio suicida no usar preservativos. Con el tiempo la gente va acomodando sus comportamientos. Y finalmente está el tema de las vacunas. El otro día leí que la mitad de la población de Francia, según encuestas, es reacia a vacunarse. Entonces la gente sabe perfectamente que las vacunas son un gran negocio para las multinacionales, que las vacunas normalmente demoran 3, 4, 5 años o más en ser efectivas, o sea, ningún laboratorio hace una vacuna en 6 meses, y esta vez sí. Entonces hay muchas sospechas, muchas dudas, muchos temores, y yo creo que razonables. ¿Qué hacemos con la vacuna? Lo que digan las autoridades y los gobiernos. Y creo que aquí hay un margen de dudas muy importante. Luego, en las siguientes ediciones de este informativo, iremos con los movimientos sociales y con otras experiencias. Pero en primera instancia quería plantear el escenario global. El escenario global es muy, muy complejo. Hay un tránsito cada vez más acelerado a las hegemonías asiáticas, particularmente de China. Hay una profundización de la guerra en Siria, de la guerra en Afganistán, de la guerra en Yemen y de situaciones de militarización muy potentes que los iremos desarrollando en las próximas entregas. El liderazgo de Asia, con China a la cabeza, será la constante en los próximos años, con Estados Unidos y sus aliados intentando contenerlo, un rasgo sustancial en la geopolítica global que atizará tensiones de distinto orden y que obliga a los movimientos sociales a estudiar lo que está ocurriendo para comprenderlo en todas sus implicaciones.
Una importante realidad que no puede pasar desapercibida, como tampoco pueden quedar a un lado distintos sucesos que marcan la agenda política, económica y social en Colombia en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre, como son salarios, educación, vivienda y arriendo, medio ambiente y cambio climático, recreación, Navidad y consumo, vacaciones como derecho, derechos humanos y protección de la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, así como de los firmantes de la paz, autoritarismo versus democracia real, entre algunos otros que están a la orden del día. Por ahora podemos referirnos a la agenda nacional hasta final del mes de diciembre. Negociación salarial. Como todos los años, en su último mes, patrones y trabajadores se citan para intentar concretar el incremento del salario mínimo en un país donde la mayoría de los 25 millones que suman la fuerza de trabajo lo hacen por cuenta propia, de manera informal, sin contrato o a término indefinido. Es una escena que generalmente no lleva a nada y por lo cual la mesada es reajustada por decreto. Aprendiendo de esa lección, el reto que tienen las direcciones sindicales, acompañadas en esta ocasión por el conjunto de los movimientos sociales, debería ser abrir el debate ante el país y lograr que en la mesa se discutan temas que están anexos al tema salarial, como desigualdad social y salario máximo, política de crecimiento económico, empleo y medio ambiente, formalización del trabajo y construcción de industria, política salarial, seguridad social y pensiones, vivienda y derechos humanos en general, salud y vida digna, transporte y reorganización territorial, ruralidad, trabajo, agricultura y mercado. Otras varias temáticas pueden sumarse acá, ya que la agenda salarial realmente está relacionada con infinidad de temas. Y debería ser amplia porque al fin y al cabo la vida en dignidad en su conjunto depende del trabajo, de cómo lo asumamos, de cómo una sociedad recoja sus frutos y los redistribuya, de cómo trate a quienes venden su fuerza de trabajo que, como quedó ante los ojos de todos en tiempos de confinamiento, son el soporte de cualquier sociedad, quedando por fuera los patrones que solo se benefician, apropiándose de los frutos del trabajo ajeno. Entre todos los temas relacionados, por lo menos hay uno que debería debatir la sociedad hoy de manera abierta, el de la desigualdad social. Y así debería ser pues la crisis de salud pública que disparó la pandemia, con el aceleramiento de la caída económica y posterior recesión. Amplió los niveles de desigualdad que marcan a nuestra sociedad y que la ubican como uno de los 4 países más desiguales en todo el mundo, solo superados por Honduras, Angola y Brasil. Una realidad en la que el 55% de la población nacional vive en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Quienes están clasificados como vulnerables, que para el año 2017 sumaban 2.921.000, ganaban alrededor de 1.500.000 pesos. Es importante saber que la línea de pobreza para una familia en el país está ubicada en 1.310.696, es decir, los vulnerables viven al límite. Quienes integran la denominada clase media son cerca de 6 millones de personas. El 42% de los hogares de esta clase tiene un ingreso mensual que oscila entre los 2 y 3 salarios mínimos, parte de los cuales los logra por actividades informales que desempeñan. Es decir, en épocas de confinamiento, muchas de estas familias que dejaron de percibir esos ingresos producto de no poder realizar esas labores informales o de rebusque, sufrieron un evidente deterioro en sus ingresos. Es por ello que se calcula que entre 2 y 4 millones de estas personas cayeron de la clase media a la pobreza. Y los hogares clasificados como clase alta no superan los 500.000, pese a lo cual concentran cerca del 23% de los ingresos totales de los hogares en el país, oscilando entre 10 y 372 salarios mínimos por hogar al mes.
Esta realidad de clara desigualdad y empobrecimiento generalizado puede ahondarse si el gobierno concreta su propósito de aplicarle IVA a todos los bienes y servicios que integran la canasta familiar. Esto le da plena validez a la propuesta de una renta básica extraordinaria para 9 millones de familias o 30 millones de colombianos, como lo han propuesto distintas personas y organizaciones a lo largo de los últimos meses. No es amañado proponer, como acá lo hacemos, que la agenda de la mesa de concertación salarial debe ir más allá de intentar un acuerdo sobre el salario mínimo, pues la situación del mundo del trabajo es mucho más compleja. Abrir esa mesa a una discusión que se extiende a lo largo del año e implique a otros sectores de la sociedad es un reto por concretar, propiciando que el país asuma el debate sobre su presente y futuro como una obligación para todos y todas. Y así debe ser porque el país es de todas y todos, pero nos han engañado cuando lo reducen al país de los ricos y para los ricos. ¿Y ustedes qué piensan sobre esta realidad y propuesta? Háganos llegar sus comentarios y tomen la iniciativa allí donde trabajen, estudien, parchan o padecen desempleo y exclusión, para que propicien discusiones informales que luego se transformen en reuniones más colectivas y luego en asambleas donde se tomen decisiones sobre cada uno de estos aspectos. Sigamos investigando sobre la manera como vivimos y cómo está organizado el país. Recuerden que informarse para luchar es el primer paso para la rebeldía.